Señores, buenas tardes. Hoy, como casi todos los viernes, estamos una vez más aquí con ustedes. Tengo que excusarme de que yo no pude asistir en la semana pasada, aunque aquí estaba con Juan Miguel Castillo Pantaleón, que como ustedes saben es el alter ego mío, que además lo hace mejor que yo. Y fue debido a que era la asamblea de la Fundación Dominicana de Desarrollo. Debo decirle a ustedes que la Fundación Dominicana de Desarrollo, una institución que a mí no me saca de asombro todos los días, porque parece que eso... yo no pensé que nunca una institución como esa iba a durar tantos años. No solamente ha durado tantos años, sino que quienes las han dirigido son todas muchas personas conocidas, gente que han dedicado y que no son políticos tampoco. Cuando yo estuve ahí, que llegué a ser presidente en el 1996, se cumplieron 30 años de su fundación. Ahora son 52. Y debo decirle que la labor que ha hecho esa fundación, aquí nada más se dicen las cosas malas, no se dicen las cosas buenas. Lo que ha hecho esa fundación en el país entero, nadie se lo imagina. Incluso cuando yo hice este libro en mi época que yo fui presidente, se estimó que había mejorado la vida en aquella época ya a 500,000 de dominicanos. Simplemente con el aporte de muchísima gente que dan dinerito todos los meses y ese dinerito se usa para préstamos de menor cuantía para las personas que están haciendo algún tipo de trabajo, tienen alguna iniciativa, pero que además de que son gente que están haciendo ese trabajo, yo me he asombrado porque en aquella época ya la devolución del dinero que se les prestaba, que eran gente muy pobre, habían alcanzado de promedio a que solamente se perdía el 2,5% del dinero. Eso era tan mucho en proporción con lo que hace el gobierno cuando presta dinero a personas supuestamente de pocos recursos económicos, que terminaron ofreciéndonos a nosotros el dinero para que nosotros lo ofreciéramos o lo manejáramos como si fuera de nosotros, para poderle dar mayor utilidad. Y así se hizo. Hasta que uno de los gobiernos de aquella época, específicamente el gobierno de Jorge Blanco, cuando se iba dijo, bueno, y a todo el que debe se le condona la deuda. Y como se había corrido la voz, porque este es el país de la gente más chismosa y más, de que ese dinero que estaba prestando la fundación era del gobierno, pues la gente decidió no pagar. El gobierno quiso que entonces fuese la fundación la que diera el dinero para cubrir eso. Y la fundación estuvo al punto de fracasar por eso. Naturalmente se pudo recuperar y ahí está haciendo una gran labor. Quería también, antes de darle la palabra a Juan Miguel, que es el que realmente sabe de todo aquí, decirle que hay un anuncio hoy de Terrero. Terrero es un señor médico, Clemente Terrero, que originario de Barahona, muy meritorio. Un día vamos a hablar de él. Acaba de decir, yo me he quedado asombrado con él, que en lo que va de año han habido 2.105 casos de dengue, lo cual equivale a un 366% por encima del promedio mensual, anual hasta ahora. Una cantidad de dengue increíble. Pero no solamente eso, hay otros casos, como por ejemplo el
también declarado por el doctor Terrero, en donde ya han muerto 15 fallecidos por leptospirosis, que también era una enfermedad muy rara. Señores, tenemos que cuidarnos. Y en vez de estar criticando tanto las cosas de la época de Trujillo, como ahora que se ha acabado con Trujillo y su época, diciendo cosas como no fueron, debe también decirse que aquí hubo un brote de encefalitis equina que acabó con todos los burros, mulos, caballos, etcétera, y empezó a matar gente en el sur, y que Trujillo controló y subyugó eso, porque tomó las medidas sanitarias necesarias. Señores, Trujillo hizo muchísimas más cosas malas, pero también hubo cosas buenas, como en todas las cosas del ser humano y de la vida. Entonces no se puede declarar que todo es malo, como tampoco todo es bueno. Hay que buscar un equilibrio. Y yo les digo esto porque ahora también se han escrito muchas cosas que no fueron así. Yo fui testigo, salí clandestino en el 57 y tuve muchísimos años fuera porque no podía regresar. Y fui testigo de muchas cosas de las cuales se han dicho versiones muy deformadas de la realidad. Algún día vamos a hablar de eso y posiblemente en un libro que yo estoy escribiendo salgan algunas cosas que van a asombrar a mucha gente. Señores, no puedo seguir hablando porque estoy hasta ronco. Juan Miguel. Eso por lo mucho que has cantado. No, mentira. Encantadísimo siempre de estar aquí todos los viernes con Armando. Qué bueno que hoy estás otra vez con nosotros, te eché de menos. Y siempre la compañía tuya le da un peso y una respetabilidad a este espacio, porque Armando es el presidente del comité. No, y entonces él siempre se recuerda y dice, no, que es Juan Miguel. Aquí la eminencia. ¿Cuántos muchachos es que tú has traído al mundo como médico pediatra? Cuando yo tuve 10 años dirigiendo la maternidad del señor Altagracia, en ese solo periodo, yo recibí 400,000. 400. Así que ya él, Armando, siempre con esa humildad que le caracteriza y esa bonomía que me hace a mí sentir, y a todos nosotros en el comité, honrados con tenerlo a él como presidente. Ustedes todos son más valiosos que yo. El comité no paga. El sueldo tuyo es honorífico. Y el mío también. Bien, señores, efectivamente todos los viernes estamos con ustedes, compartiendo información alrededor de estos temas que son, y analizando estos temas que son importantes para los dominicanos, que no son temas que se tratan regularmente en los espacios de comentarios y en los espacios de entrevista. Doña Consuelo de Pradel, con su tremenda generosidad, ella es miembro de este comité, no cede, les regala al comité esta hora los viernes. Y entonces venimos a analizar esto y dar nuestra visión de las cosas que resultan pues vinculadas con esta realidad insular de nosotros compartir la isla con Haití. Y pues la idea central alrededor de la cual se construye el activismo del comité es muy simple: toda forma de solidaridad, esa generosidad sin límite de los dominicanos, y aquella que la comunidad internacional a veces de manera un poquito hipócrita ejerce en beneficio de Haití, debe ser canalizada en Haití. Toda forma de solidaridad internacional en Haití, no aquí. República Dominicana no debe ser el espacio de ensayar un modelo de fusión o de endoso de las realidades de un pueblo que es distinto, aunque compartimos la isla, es distinto al nuestro. Y que nosotros no tenemos la respuesta ni la solución de esos problemas que son ancestrales y que rebasan con mucho nuestras propias capacidades, que son muy limitadas porque somos un país pobre. Señalando esto, pues nosotros reivindicamos el papel de la generosidad, el de la misericordia, que tradicionalmente acompaña el alma del dominicano, que el dominicano es muy generoso, muy solidario, de todo se ríe. Eso a veces también es un defecto, porque entonces no afrontamos a veces a tiempo los problemas, porque queremos todo contemporizarlo. El dominicano es muy alegre.
sabe abrazarse en sus diferencias. Nosotros, fijémonos que no nos hemos desgarrado los unos a los otros. Eso a veces hace que se ralenticen muchos, se pongan lentos las transformaciones y cambios. Estamos reciclando siempre los mismos. Tenemos el mismo perfil de político de un tiempo a esta parte. Y entonces eso hace que nosotros no podamos resolver estos problemas. Y principalmente ha habido muchos defectos en la política pública, falta de lucidez, para encaminar en esta dirección que el comité recomienda. Y asumimos con esta postura una actitud constructiva, de colaboración, pero también crítica. Aquí no estamos para hacernos los graciosos con ninguna política gubernamental. Si lo hacen bien y tienen sus aciertos, los felicitamos. Pero eso a veces es confundido por los gobiernos que entienden que en todos los espacios tienen que estar las bocinas. Nosotros no somos bocinas de nadie, ni lo vamos a hacer nunca. Ni estamos para elogiar. Ni estamos para elogiar tampoco, pero cuando hay que reconocer, se reconoce. Y si las cosas andan descaminadas, pues nosotros aquí, y también en este aspecto constructivo, crítico, también hacemos este ejercicio de análisis, hemos hecho propuestas, a veces alertamos cosas que ni siquiera las autoridades se dan cuenta, porque esto es un país rarísimo, ahí estamos hipercomunicados, pero la información como que siempre se pasa por debajo de la puerta. Y reivindicamos la dominicanidad, porque solamente fortaleciendo estos valores sobre los cuales se construyó la patria, esta patria que tanto ha costado, estamos en condiciones de defenderla. Hay que saber lo que es ser dominicano para poder estar en condiciones de poder ayudar a otros con dignidad. Obviamente eso no nos convierte a nosotros en xenófobos, ni en gente que desprecia lo extraño. Somos una sociedad abierta, pero preservar lo propio también es algo éticamente justificado. A propósito, el Instituto Duartiano, hablando de dominicanidad, nos invita y hacemos extensivo en el espacio la invitación a todos ustedes. Hay una ofrenda floral el próximo martes 4 de junio, la semana que viene a las 10 de la mañana, en el mausoleo de los Padres de la Patria, en el Parque Independencia, ¿no? Así que a las 10 de la mañana y es por el 155 aniversario del fallecimiento de Ramón Matías Mella, prócer de la independencia, uno de los padres de la patria, también otro ejemplo de entrega, un dominicano insigne. Y por lo tanto, si usted puede acompañar al Instituto Duartiano, pues asista a esos actos. Esto tiene un valor simbólico, pero obviamente mucha gente trabaja ese día, pero si usted puede, vaya. O de alguna manera, en la ventana de su casa, coloque ese día la bandera nacional. Con eso son gestos que cuestan poco, pero nos ayuda siempre a mantener en todas estas fechas conmemorativas la dominicanidad presente. Y ojalá eso sirva para recordar que la casa en donde nació Mella ha estado abandonada. Hace días que yo no paso por ahí, pero estaba más o menos abandonada. Y antes de venir hoy aquí, yo estuve con el señor Mario Bonetti, que está organizando un grupo de personas para hacer lo que hay que hacer en este país. Y yo le mencioné esa casa y le dije, eso está abandonado ahí, y pídesela para esa institución que tú estás haciendo al gobierno, que yo creo que no está haciendo nada con eso. Y no puede ser mejor fin que un movimiento patriótico, llamemos, de gente que lo que están es nada más defendiendo la patria. Y rescatar la memoria histórica del país. Sí. Nosotros, el camino de la construcción del Estado Dominicano ha dado muchos tumbos, pero ustedes quieren ver las profundas diferencias entre dos estados que comparten una isla. Miren, nosotros tenemos, por ejemplo, debates permanentes, que si hay reelección, que si la construcción, esto, pero hay un debate sano en el que siempre el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho está. Es decir, cuando la gente, entre los que me incluyo, le dice a un presidente de la República, respete la Constitución, el ejercicio crítico y de libertad y ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio pleno, de señalarle a un gobernante, al partido de gobierno, mire, respete el Estado de Derecho. Es un ejercicio constructivo porque con eso lo fortalecemos. Miren lo que está pasando en Haití.
Han hecho 3 intentos. El viernes pasado hablamos de eso. Chicos, pedí unas imágenes para que las pongamos esos son de la página de internet de RT, de Russian Television. No hay fílmicas, lo que hay son imágenes de fotografía. Le pedí al director que me las ubicase y me las colocase. La semana pasada les informamos a ustedes, porque le estamos dando seguimiento, el gobierno haitiano no ha podido instalarse. Es decir, recuérdense que es una forma de democracia parlamentaria. Quien gobierna es el primer ministro, aunque hay un presidente. El presidente es jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, que él nomina, pero el Senado ratifica, y que debe también ratificar todos los ministros. Bueno, ellos no han podido, después de la renuncia del anterior, él nominó al señor Lapin. Sean tuvo que renunciar por la crisis de reclamos por Petrocaribe. Se robaron 4.200 millones de dólares de Petrocaribe, robados, señores. Eso no tiene madre. Al faltar el petróleo de Venezuela, pues obviamente ellos no tienen dinero, sino es con ese financiamiento que era un situado con el que el madurismo compra adhesiones y votos en la OEA para retrasar toda la presión internacional. Pues bien, él nominó al señor Lapin. Han hecho 3 intentos por ratificarlo. Estaban convocados supuestamente para ayer conocerlo en el Senado. ¿Sabe lo que hicieron los senadores? Vi que armó un lío ahí. Se metieron 4 senadores en la sede del Parlamento, señores, y agarraron todas las sillas, los sillones de los senadores, y les rompieron los brazos y lo tiraron afuera para que le cayera un aguacero. Agarraron todos los escritorios del Congreso del Parlamento, de sesión del Parlamento, y tumbaron los escritorios, vandalizaron el sistema de sonido. O sea, destruyeron lo poco que tienen. O sea, para que ustedes vean el contraste de por qué República Dominicana y Haití no pueden de ninguna manera estar en la misma sintonía, porque aquí hay oposición, pero yo no veo nunca a la gente del PRM ni del PRD agarrando y prendiéndole candela al Congreso. Ha habido diferencias. Para al final de cuentas, por lo menos en ese sentido... Ojalá no aprendan con los haitianos. Bueno, hay gente que quisiera que nosotros cayésemos ahí. Hay gente que quiere que el país caiga en eso. Sí, claro. Eso lo hemos hablado varias veces. No aparecieron las imágenes, lamentablemente. No llegó bien. Pero ustedes los buscan, señores. SIN también, el canal de noticias local, Diario Libre, tiene algunas imágenes, no pudieron ubicarlas en el internet. Pero o sea, da pena ver todas estas sillas, estos sillones de terciopelo rojo vandalizados, rotos ahí, le estaba lloviendo encima. No pudieron sesionar. Han hecho 3 intentos. En eso llevan meses. Entonces lo grande es que estos senadores que dicen eso, que hicieron ese acto de vandalismo, no, que porque hay protestas por 2 o 3 brazos de sillones rotos y aquí se han robado más. Oye la explicación. Que se han robado más. Sí, como se ha robado más, que eso es lo de menos. Sí, vamos. Un ratico. Eso no es nada. Eso es Haití. Eso es Haití para todo aquel que piense que República Dominicana puede de alguna manera enderezar ese país. Eso es el caos. Eso no hay manera de resolverlo. República Dominicana lo que tiene que mantener dentro del ambiente de apertura y colaboración, pero ese problema ya no puede contagiarse a este lado. Y quiero hacer ese comentario dentro de esto, porque aquí el 29, el jueves, salió en el periódico Hoy, en la página 7D, porque eso lo ponen bien lejos para allá, en ese periódico, para que se vea poco. ¿Tú entiendes? Esta información, es ese titular, enfócame ese, yo tengo mi dedo. Del 2010 al 2017, dice ahí que son 166,000 hijos de extranjeros. Ese informe lo preparó el Sistema de Salud Pública y dice que de los 930,508 niños que nacieron en los hospitales públicos del país entre el 2010 y el 17, 166,000 son hijos de madres extranjeras, para un promedio de un 18%. Sin embargo, para el primer semestre del 2018, la investigación muestra que esas provincias, en muchas de esas provincias, hubo partos que ascendían al 30%.
Es decir, que de cada 3 nacidos, 1 era haitiano. Sin embargo, en el 2017 era del 27%, o sea, tú notas año por año, el aumento paulatino. Sin embargo, dice que fueron inscritos 123.950 hijos de extranjeros. Fueron declarados. Se les dio su documento de declaración de hijos nacidos vivos, hijos de madre extranjera. Hay una diferencia, por lo tanto, flotante entre la cantidad del nacido hijos de extranjeros y los declarados, que es significativo, porque estamos hablando de 50.000. Entonces, o no fueron declarados y eso genera una situación de indocumentación, o de alguna manera estos los documentan de otra manera, con otro tipo de declaración. Obviamente, habría que preguntarse, cuando uno contrasta, nosotros hacemos un fichado de todas estas informaciones en el comité, se recorta todo lo que sale en la prensa, lo que sale en el internet también, en nuestra página de internet. Usted busca Comité Dominicano SIH. Tenemos una oficina con 2 secretarias, Wendy e Indira, y un archivo muy completo ahí. Todos los estudiosos tienen a disposición este comité para toda esta información que le da seguimiento. Cuando uno ve otras estadísticas que se han publicado en la prensa, este resumen no encaja mucho, porque pareciera que hay una proporción menor que la de otras informaciones anteriores han salido. Así que eso es algo que no podemos dejar de señalar, porque hay algo extraño. Principalmente porque cuando tú lo comparas, y antes de irnos a los anuncios, con esta información que sale en Diario Libre lo destacó un poquito mejorcito, dice ahí que el 15.6% de los nacidos en la República Dominicana son extranjeros. Yo creo que debe ser el país donde más extranjeros nacen. Eso obviamente eso va a producir un desbalance poblacional, claro, necesariamente. Entonces, Armando, ¿qué te parece si cumplimos con los compromisos comerciales a la hora de Pozuelo? No se nos vaya y luego regresamos, vamos a seguir contando 2 o 3 cositas. Bien, señor, aquí estamos ya de regreso. Estamos haciendo unas historias. Unas historias, sí. Y estamos hablando en el segmento anterior sobre el tema de los nacidos aquí. Por lo siguiente, porque uno tiene que, por eso es que nosotros tenemos que hacer este ejercicio semana tras semana. Mire, esta información también sale en la semana. Fue una rueda de prensa en la que estas organizaciones reclaman el tema de que los haitianos, si no son dominicanos, que nacen aquí, si no son dominicanos, no quieren ser haitianos, a pesar de que... No, ellos no quieren ser haitianos de ninguna manera. De ninguna manera, a pesar de que la nacionalidad haitiana se transmite por el jus sanguinis, es decir, no hay apatridia posible. Y el gobierno haitiano no les da papeles a sus descendientes. La República Dominicana dictó la sentencia 168, que reitera y aclara ya de manera definitiva ese asunto de que la Constitución Dominicana no transmite la nacionalidad a los hijos de extranjeros en tránsito. Y ese extranjero en tránsito, todo aquel que no ha sido dotado de una residencia permanente, que es un estatus migratorio, que está establecido en la ley. El concepto de extranjero transeúnte ni siquiera lo inventó la ley de migración, lo dice el Código Civil desde el año 1884. Extranjero transeúnte es todo aquel extranjero que no ha sido autorizado por el gobierno a residir de manera permanente. El artículo 13 del Código Civil. Yo tengo que decir ese tipo de cosas, porque por ahí andan unos constitucionalistas y unos internacionalistas. Sí, que reducen la palabra tránsito o extranjero transeúnte a aquella situación excepcional de una persona que va y hace escala en República Dominicana en dirección a otro destino. Entonces solamente la parturienta que pariera en esa situación, sí, de paso, ese es el único que no sería dominicano. Oye, qué cosa tan absurda. Y entonces hay una corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene competencia sobre la República Dominicana porque el instrumento de aceptación de su
de esa jurisdicción, de su competencia sobre la República Dominicana, no fue hecha de acuerdo a la Constitución Dominicana ratificada por el Congreso, sino que fue una simple carta que mandó un presidente. Eso se sometió a controversia constitucional, se impugnó, y esa acción en declaratoria de inconstitucionalidad que se suscribió, la preparó Juan Manuel Rosario y la suscribimos muchos de los abogados que estamos y formamos parte del comité, es decir, que formamos parte de eso. Pues finalmente el Tribunal Constitucional Dominicano, con la sentencia 168-13, resolvió el tema del tránsito ya de manera definitiva, es decir, quiénes son o no dominicanos, y con otra sentencia, la 256, dijo que este instrumento de reconocimiento de competencia había sido inválido, y como la Convención de Viena claramente sobre el derecho de los tratados establece la invalidez de los convenios internacionales cuando no son hechos de manera armónica con sus normas de carácter constitucional, por República Dominicana, por el Congreso. Y como, claro, y como ese reconocimiento de la CIDH no fue hecho por el Congreso Nacional, pues evidentemente, por el Senado, pues evidentemente la sentencia es armónica con el derecho interno y con el derecho internacional. Pero la Corte dice que no, que lo que tienen que decir quiénes son o no son dominicanos son ellos, y que la Constitución Dominicana no tiene ninguna validez. Que son ellos los que deciden sobre los destinos de este país que se independizó en el 1844, que un grupo de individuos sentados en unas poltronas en San José de Costa Rica o en Washington, o donde ellos sesionen, ellos son los que dicen quién es o no es nacional de un país. Poco importa lo que diga la Constitución, poco importa lo que digan las instituciones propias del país que hacen ejercicio de ese dominio reservado del Estado, como determinar quiénes son los nacionales de un país. Pues esa Corte sigue diciendo que no, y entonces salió esta información muy interesante antes de ayer. Esto salió en el Nuevo Diario. Otra vez más, un grupo de organizaciones que piden que el país respete la CIDH. Esa gente lequia que saltaron con de nuevo este disparate son Amnistía Internacional y el Centro de Justicia de Derecho Internacional, CEGIL. Y yo le voy a decir a esa gente y a todo el que anda haciéndole coro a eso, que lo que diga la CIDH, la sentencia o la resolución que condene al Estado Dominicano, en esas materias que son del dominio exclusivo y soberano de este país, no sobrepasa el valor del papel en que esté impreso. Que yo invito al que tenga una copia impresa de una sentencia de esas, y que no, para ahorrar papel, si por ejemplo, que el perro hizo tal cosa en la sala, aproveche el papel y recójalo con eso. Cualquier cosa que recogerla, eso tiene su uso. Es para eso para lo que puede servir. Para lo único que sirve. Claro, porque esa gente, y eso no suena muy jurídico, y eso es un cemento que se puso duro, para todos los internacionalistas que andan por ahí, que se puso duro, los efectos vinculantes y obligatorios de la sentencia del Tribunal Constitucional, es algo que no puede ser desafiado por ningún gobierno, porque eso es equivalente a un golpe de Estado. Entonces la gente que hizo de su vida, profesión de vida, estar en ese ambiente, porque eso también genera un situado, siendo instrumento de estas políticas internacionales que pretenden endosarle, porque en el fondo no es más que eso, porque eso jurídicamente no merece ni siquiera más de un párrafo de análisis. Esas jurisprudencias de la Corte son únicas, ninguna otra Corte en el mundo tiene interpretaciones tan aberrantes, y que pretenden que esta forma de colonialismo jurídico, dirigidas a doblegar los estados, porque son un tablero de estrategias de dominación. Esa es la verdad. Entonces uno se cansa de darle explicaciones de tipo jurídico. Y no hay manera, porque es que no hay más bruto que aquel que se hace el bruto, ni más ciego que aquel que no quiere ver. Mira, Ay, sí, la foto, muchachos, la foto, sí, me señaló Armando que sí que salió en la página 20 del listín de hoy. Póngamela, por favor, para que vean, para el que no lo pudo ver,
como tengo una foto interior. Sí. Ay, señores, la silla del Senado. Y esas están dentro del hemiciclo. Esas son las que ellos rompieron dentro del hemiciclo. Ah, sí. Sí. Miren, señores, los Hay otro, escritorios. hay otro. Fueron 4 senadores haitianos que van. Y miren, miren. Ellos agarraron, no contentos con vandalizarla y destruirla. Ellos la rompieron, la desbarataron, la tiraron afuera. Armando dijo, Hacen el barbecue. ¿qué van a hacer? No, yo digo que madera dominicana que no van a tener que tumbar porque Sí, que para eso. para que hacer estamos. barbecue, ¿no? Para hacer barbecue. Porque lo van a hacer con eso. En esa porquería es que ya quisieran vernos esos organismos internacionales convertidos para poder dominarnos aún más. Porque estas formas de dominación imperiales y regionales, lo que quieren es eso. Funcionarios complacientes e irresponsables que violan su constitución y sus leyes. Políticos que están más atentos a vandalizar, si no sillones y muebles, el presupuesto. Les encantan los políticos corruptos, con mucho vínculo con el narcotráfico. Gente sin principios. Como esos políticos que circundan tanto estos países. Porque mientras más débiles son los hombres y mujeres, con más debilidades humanas, más fáciles son de controlar. Porque tú tienes un papelito que sacarles, un expediente que armarles. Y eso es lo terrible. Y el comité dice que la dominicanidad, la más pura, es la que se inspira en el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte y en el de los trinitarios, que estuvieron atentos primero a servir a la patria. No a servirse. ¿Cómo que dicen? Servir al partido, ¿para qué? Para que... Sí, para eso mismo. Sí. Sí, ese no es el lema. Entre ellos mismos tienen una discusión porque no entienden bien. Ellos lo que- mismos no entienden lo que es eso. Servir al partido para servir al pueblo. Y yo no cuando es veo, así. sí servirse al partido, porque la verdad es que se nombran ellos, las mujeres, No, La- yo cada vez que la veo esposa de los una hijos. lista de eso, de parientes, de familiares y los sueldos que se ponen. Y los otros que están en fila, atención, en la caja de bateo que están, haciendo Esperando su turno turno para- para hacerle swing al presupuesto, porque de esos políticos que estamos hechos. Entonces, el comité no celebra otra cosa más que las virtudes propias del juramento trinitario. Y con esta última invitación Lo que invitamos hicimos, para la sí, semana que viene, claro, sí. para conmemorar junto con el Instituto Artiano en una ofrenda floral el martes, el fallecimiento del patricio Ramón Matías Mella. Eso va a ser el 4 de junio próximo. Y con esto nos despedimos, Armando. Así es, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.